Europa solo juega el papel de peón de Estados Unidos en el espacio geopolítico. Así lo aseveró recientemente el ministro del Interior turco, Süleyman Soylu. La afirmación del europeo se suma a la de múltiples de sus conciudadanos expertos, quienes desde tiempo atrás señalan cómo el viejo continente se habría convertido en un vasallo del tío Sam, una colonia. En sintonía con el funcionario turco, múltiples analistas como el español Daniel López Rodríguez, doctor en filosofía, han advertido que Europa se habría convertido en un vasallo de Estados Unidos, en una colonia después de la Segunda Guerra Mundial. Algo que comenzó a percibirse mejor desde el momento en que Rusia entró en conflicto bélico con Ucrania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Esta semana el ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, arremetió con todo contra Europa, afirmando contundentemente que está solo en un tren en el convoy de Estados Unidos. Fue durante una charla con jóvenes turcos que el funcionario europeo aludió a que son los peones de Washington en el espacio geopolítico. En ese contexto, y según la agencia de noticias turca Anadolu, Süleyman Soylu señaló que Occidente siempre ha querido imponer su cultura y sus hábitos a todo el mundo, algo que por supuesto solo ha beneficiado económicamente a Estados Unidos. El funcionario también aseveró que no se debe sobreestimar a Europa, pues dicha región no existe, mientras que Estados Unidos sí, algo que no hay que pensar demasiado. De acuerdo con esto, para el ministro, el viejo continente solo sería el tonto útil de Estados Unidos, y que eso no tenía nada de especial. En ese sentido, Soylu reveló que los gobiernos europeos son constantemente desacreditados. La población está envejeciendo y destacó que la producción económica de la eurozona ha sido y seguirá siendo difícil, lo que va a la par con la pérdida de credibilidad de la política exterior de Washington. Para rematar con su lista de letanías contra las potencias occidentales, el funcionario turco recalcó ante la agencia Anadolu que todo el mundo desprecia al hegemón y que Europa además sería el peón de Washington en África. Por otro lado, Süleyman Soylu elogió al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, catalogándolo como un jefe de Estado capaz de darle la vuelta a la historia del mundo ante la corroída democracia de los países occidentales. Dicho lo anterior, el ministro turco complementó sobre Erdogan que el mandatario está tratando de implantar a países como Turquía la autoconfianza y la esperanza de que la historia de este mundo se puede cambiar. De esta manera, Soylu recordó que en su país solo los ricos solían viajar en aviones, situación que había cambiado con Erdogan, agregando a su auditorio, compuesto por jóvenes, que ellos corrieron con más suerte que la de otras generaciones. Conforme a esto, el político afirmó que él mismo era parte de una generación que creció en una sociedad en la que casi le quitaron la confianza en sí misma, que crecieron en un país donde les hicieron creer que nada se podía hacer por sí mismos y donde se les predicaba que la democracia era demasiado para ellos, algo que no estaba a su alcance. De acuerdo con las declaraciones del ministro turco y con la misma tonalidad, el español Daniel López Rodríguez, doctor en filosofía, señalaba en una publicación unos meses atrás que Europa se habría convertido en un vasallo de Estados Unidos, en una colonia después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se percibía mejor desde el momento en que Rusia entró en conflicto bélico con Ucrania. Según el español, quien utiliza las mismas frases de Winston Churchill cuando advertía que Stalin estaba construyendo un telón de acero para aislar al este de Europa con el oeste, ahora Europa parece construir un nuevo telón de acero basado en el fundamentalismo democrático impuesto por Estados Unidos. Una frontera con la Europa euroasiática no liberal, que Rusia considera su zona de influencia y está blindada contra cualquier tipo de ofensiva de la Unión Europea, en especial de su brazo armado, la OTAN. Esa organización del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos, de donde proviene el vasallaje de Europa reflejado en las contribuciones para que funcione la organización bélica.
Y es que conforme con lo dicho por este filósofo europeo, de los millones de dólares que gastan la OTAN, Estados Unidos aporta al menos 2/3 partes, lo que parece constatar que en el distópico mundo neoliberal, quien paga manda. Así pues, satirizando las declaraciones de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, López Rodríguez le cuestiona su impopular lema de todos para uno y uno para todos, instándolo a cambiarlo por el de todos para Estados Unidos y Estados Unidos mandándoles a todos. De este modo, el español pone como ejemplo las decisiones adoptadas en todos los comités de la OTAN, aprobadas por consenso, donde una decisión de la OTAN representa la voluntad colectiva de todos los miembros. Es decir, la decisión de Estados Unidos representa la voluntad colectiva de todos los países de la OTAN, porque no se trata de la voluntad de la OTAN, sino de la de Washington. En ese contexto, cuando el Comité del Atlántico Norte, órgano político de la alianza, toma sus decisiones no es por mayoría, sino por unanimidad, algo definido con antelación. En últimas, lo que se decide es que se cumplan las órdenes de Washington. La OTAN es de Estados Unidos y Europa sus vasallos. Lo demás es propaganda, afirmaba el especialista. De manera relevante señalaba el filósofo español en su publicación que aunque el secretario de la OTAN era europeo, lo que parecía menos visible era que el comandante supremo de las fuerzas de la OTAN y los demás puestos de mando lo ocupan militares norteamericanos nominados directamente por el presidente estadounidense. López Rodríguez también denunciaba que tras la caída de la Unión Soviética la narrativa es que la OTAN se mantendría para disuadir el resurgimiento del nacionalismo militante y sentar las bases de la seguridad colectiva, lo que fomentaría la democratización y la integración política en Europa. Pero la realidad inminente ha sido la expansión de Europa hacia el este. Así pues, y de acuerdo con el español, a Europa se le aseguró que formar parte de la OTAN era fundamental para sus propias aspiraciones, estabilidad, democracia e integración entre sus países. Se les dijo que el problema era Rusia, que se habría quedado con el arsenal nuclear de la Unión Soviética. En ese sentido, el analista aludió a las declaraciones de la portavoz de Exteriores rusa, María Zaharova, quien afirmaría que la confrontación geopolítica con Rusia es la razón de ser de la OTAN. Y cuando parecía que ya todo estaba dicho, para que no quedara duda de la posición de vasallaje de la eurozona, el español reafirma que Europa no coordina con Estados Unidos, sino que obedece a Estados Unidos. Es así que, para este pensador europeo, como para múltiples analistas, al gobierno estadounidense le interesa que el conflicto euroasiático se prolongue, pues su alargamiento podría desencadenar una carnicería que demonizaría a Rusia, convertiría a Kiev en un valle de lágrimas, azufre y fuego, y la Unión Europea quedaría con mayor servidumbre ante Washington. También afirma que el suelo europeo cuenta con muchos interesados en ser súbditos de Washington. Señala que las potencias anglosajonas no van a permitir una Europa asociada a Rusia porque sería el fin de sus negocios y otros intereses. Separar a Europa de Rusia siempre ha sido el propósito imperial de los anglosajones, antes del británico y ahora de Estados Unidos. Una Europa unida a Rusia podría hacer que dichas potencias tomaran el corazón de la Tierra con el cual se dominaría el planeta entero, algo que aterroriza a Estados Unidos. Ucrania está justo en el centro del corazón de la Tierra, en el centro de Eurasia. Así, para muchos analistas, la única manera de que Europa se consolide como una plataforma continental con poderío es uniéndose con Rusia. El pequeño problema es que Estados Unidos hará todo para que Europa y Rusia nunca se unan, por lo que si la OTAN avanza en Ucrania, será el fin de la paz nuclear entre las superpotencias. Es así que ante la mirada impávida del resto del mundo, en Ucrania se disputa el gran juego contra Rusia y posiblemente contra la humanidad. Advierte, finalmente, este doctor en filosofía. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.